hasta dónde o qué nos permite el enfoque maquiavélico identificar del patrón de conducta de Putin y del patrón de conducta de Prigozhin del grupo Wagner. Pues básicamente Maquiavelo hubiera estado muy en contra de entrar, de crear ese tipo de grupos, ¿no? Si tú recuerdas, y bueno, tú, a mí consta, porque una discutimos sobre, leímos El Príncipe, hicimos una glosa del Príncipe, pero aparte, teniendo en cuenta toda la obra maquiavélica, ¿no? En especial, yo diría uno de sus textos tardíos, que son las historias de Florencia. Una de las decisiones que más critica a las ciudades-estados florentinas es el no hacerse cargo de la seguridad a partir de sus medios, que son sus propios ciudadanos. Es decir, para Maquiavelo la buena seguridad debe estar hecha por tus propios medios. En el caso de repúblicas, a partir de una ciudadanía armada e ideologizada y que tenga una afiliación, por decirlo de una manera, con tu comunidad, ¿no? Un mercenario, evidentemente, ellos buscan el enriquecimiento, ¿no? Es muy simple, buscan el enriquecimiento y por tanto también, y es una cosa que explicaba Maquiavelo, el minimizar la pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque es un activo finalmente, tu soldado es un activo y si lo pierdes en batallas muy sangrientas no te sirve. Entonces, ni para conseguir fines políticos servían los mercenarios, ¿no? Entonces, y aparte, otro factor de poder, y eso también, haciendo ese tipo de comparativa que Maquiavelo hace a partir de la lectura de Polirio, ¿no? De la historia de la República Romana, él considera que la República Romana empieza a perder la libertad a partir de la creación de estas figuras o estos grandes generales armados que pueden ya reclutar gente que ya no es precisamente ciudadano romano. En el caso de la República Romana hablamos de lo que en términos marxistas sería un lumpenproletariat, es decir, gente que no alcanzaba a tener propiedades, que no tenía nada, ¿no? Y que por tanto dentro de la concepción o dentro de la constitución romana, al no tener propiedad no podían ser ciudadanos romanos y por tanto vivían en la miseria, y que para ellos era muy atractivo poder ser reclutados como soldados, ¿no? Para tener un mejor nivel de vida, pero la afiliación de estos no iba a ser frente a la ciudad, sino sobre la persona que los recluta. Es decir, en este caso permiten comparar, ¿no? El caso de las reformas marianas, ¿no? A partir de Mario, el general Mario, luego sigue, se llama, de Mario hasta Julio César, creación, Pompeyo, etcétera. Se crean grandes ejércitos, todo el mundo puede ser reclutado, y estos soldados se convierten en, ¿cómo se llama?, ya en el poder de facto, ¿no? O en el caso más adelante, la Guardia Pretoriana, o en el caso que tú conoces mejor, Jesús, los genízaros en Turquía. De entrada, a mí me parece que es un error, el confiar la seguridad en este tipo de grupos privados que finalmente parece que la gente no aprende, ¿no? Y volvemos a repetir un escenario similar, ¿no? Y mira, podemos hacer comparativas con varias partes, ¿no? Es decir, con varios partes en diversos momentos de la historia, ¿no? Y vemos que es un error que se repite y no aprendemos, ¿no? No se aprende, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, aquí en este caso, mira, y un poco para complementar la idea, ¿no? Porque ciertamente este tipo de grupos como Wagner o BlackRock, ¿no? O en el caso, el caso que me gusta, ¿no? La Legión Extranjera, ¿no? Que también convoca gente, pues Legión Extranjera cualquiera puede entrar, ¿no? Pero la Legión Extranjera no pasa eso porque la Legión Extranjera es controlada directamente por el ejército francés. Es decir, directamente una parte del ejército. No es una sociedad privada, ¿no? Por ejemplo, y esa es un poco la situación, ¿no? Y esto también conlleva riesgos, porque ese tipo de grupos mercenarios como tales son más incontrolables y no están expuestos, como hemos visto, tanto en el caso de BlackRock, por ejemplo, en Irak o en otras partes, como este tipo de casos, a una disciplina militar, como en el caso de la Legión Extranjera, para ejemplificar. Y miren, aquí también, la verdad que yo no soy como tú, Jesús, que tú conoces mejor que yo los temas internacionales y puedes dar una mejor comparativa, tienes mejor metodología, ¿no? O tus invitados, ¿no? Ellos tienen una mejor metodología que yo para poder dar mejores diagnósticos y hipótesis, ¿no? Entonces yo puedo un poco hacerlo desde mi campo, ¿no? Desde un poco del caso de la historia. Y miren, aquí yo me gustaría poner aquí también dos ejemplos de lo peligroso que son ese tipo de grupos
o compañías privadas armadas en cuerpos institucionales poco sólidos. En primer lugar, me gustaría poner el caso de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, cuando estaban ambos países ya constituyéndose como estados. Nosotros sabemos que fueron 100, bueno, el periodo de 100 años de conflicto intermitente, porque no fue un conflicto así totalmente todo el tiempo, ¿no? Fue un conflicto intermitente, con muchos periodos de paz, etc. Lo que ustedes deben saber, y el público que hace el favor de escucharnos, es que los ejércitos en ese periodo no estaban constituidos como lo conocemos ahora. Básicamente, quienes hacían la guerra eran lo que se llamaban las compañías de guerra, que eran grupos prácticamente privados convocados por una persona, ¿no? Por un capitán, por una persona de una nobleza, de un hidalgo, etcétera. Y eran grupos que aparte eran muy variables, podían pelear de un lado o al otro, es decir, ellos no tienen una afiliación como tal hacia un estado. El problema no solamente era ese, el problema, bueno, eso de entrada hacía que la guerra fuera una guerra, si quiere, en su constitución muy pluriétnica. Por ejemplo, del lado de Francia podía haber ballesteros genoveses, un montón de nobles, no solamente franceses, sino aparte de varias partes, ¿no? Es decir, húngaros, alemanes, españoles, italianos. Del lado de los ingleses también, un poco menos, ¿no? Porque estaba constituyendo un cuerpo de arqueros que eran así de la isla, de galeses o de ingleses, ¿no? Los que del famoso longbow o arco largo. Pero el problema no solamente era el problema era que esas compañías de guerra, cuando los periodos de guerra caliente terminaban, no tenían nada que hacer. ¿Y qué hacían? Pues hacían saquear. Se quedaban en el lugar y que se dedicaban a robar, a saquear, a violar, ¿no? Es decir, al no estar, al su fin ser el dinero y que acabarse el dinero, ¿qué haces, no? ¿Qué hace ese tipo de personas si no tienen así la fuente de financiamiento que les llegue, no? Es sí, un claro. Ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, perdón Jesús, adelante. No, es como ahora, mi querido Manuel, cuando comentas estos periodos de la historia, me recuerdan mucho a lo que pasa ahora con Raytheon, con Martin Lockheed, que son empresas que producen armas al por mayor, que patrocinan a un montón de organizaciones no gubernamentales que, por cierto, son pacifistas y derechohumanistas, pero que realmente la paz no es negocio ni reditúa para ellos. Por eso en Estados Unidos no se les mueve una coma a la segunda enmienda constitucional. Por eso no deja de haber guerras en el Medio Oriente, no deja de haber guerras en Eurasia, no deja de haber guerras en África, porque si no, ¿de qué viven? Pues se dedican a violar, a saquear, a explotar los recursos para poder vender armas y exigirle a los diversos gobiernos del mundo que tienen que gastar por lo menos el 2% equivalente a su Producto Interno Bruto. ¿Y de dónde o a quién le van a comprar esas armas para gastar el equivalente a su Producto Interno Bruto? Pues a ellas. Si no, no tiene razón de ser. Su razón de ser es la guerra para poder vender más. Esto, bueno, acaba de salirme como la reflexión, ¿sí? Parte de lo que estabas comentando, de esos grupos que se dedicaban a vender su cuerpo para la guerra, y cuando no había guerra, pues a inventarse problemas bélicos porque es para lo que están entrenados, ¿no, Manuel? Exactamente. Y mira, otra cosa importante, ¿no? Es decir, también se debe saber que la mayoría de las muertes bélicas que se da actualmente no son por estos conflictos grandototes entre países y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ojalá, sí, ojalá, porque eso es más concentrado, ¿no? La mayoría de las muertes que se dan por conflictos son de esos conflictos de baja intensidad de grupos pequeños o de grupos relativamente pequeños. Un caso particular y que duele mucho es el caso de lo que fue el Congo, por ejemplo, ¿no? Que la guerra básicamente es una guerra así de bandas y que se matan de gente. En este punto me gustaría, y si me hace favor la productora, de poner una imagen para regresar un poco a lo que les comentaba de las pequeñas de guerra, si pudiera poner la imagen de Edward Hawkwood, ¿no? Que fue un condottiero, ¿no? Que básicamente en Italia también el problema principal que tuvieron para poder unificarse y crear instituciones sólidas es que la guerra básicamente, esa es una opinión de Maquiavelo, fue encargada a estas compañías de guerra.
a estos condotieros. Y Maquiavelo es crítica que hace, porque esos condotieros, finalmente ellos no tienen una afiliación hacia un país, o hacia una ciudad-estado, y maximizan finalmente la guerra a partir de su interés propio, no del interés del lugar que los contrata. Entonces, por ejemplo, un condottiero como Hawkwood, ¿no? Él podía, por ejemplo, trabajar para Florencia, y si Florencia entraba en guerra con Mantua o con Venecia, él iba donde le pagaran, a él no le importaba, ¿no? Él simplemente actuaba acorde a eso. Y básicamente, este tipo también, otro factor importante, este tipo de organizaciones tienen sentido cuando las instituciones o el Estado no son tan fuertes. Ya cuando un Estado se consolida o crea instituciones fuertes, estas instituciones pierden sentido frente a la creación de un ejército nacional. E incluso, yo les diría, pierden sentido incluso en su fin bélico, que fue lo que Maquiavelo, por ejemplo, analizó. Cuando en las guerras italianas de final del siglo XV entraron ya países con ejércitos nacionales, como el caso de España y el caso de Francia, estas organizaciones demostraron totalmente inútiles e incapaces de hacerle cosquillas, por ejemplo, al ejército francés. Cuando Florencia quiso usar mercenarios contra Francia, o esos países quisieron usar mercenarios contra Francia, no le hicieron ni cosquillas. Así Francia fue y se paseó por toda Italia, ¿no? Desde Milán hasta Nápoles, ¿no? Sin ningún problema. Y cuando España invadió Italia, cuando entró el príncipe de Fernando, entró a las guerras italianas, él con su ejército personal propio, ¿no? Él se paseó por toda Italia y sin que estas organizaciones le hicieran cosquillas. Entonces, aquí, volviendo ya al tema que nos compete, ¿no? A mí, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, y no es crítica ni nada, yo sé que muchas personas podrían sentir cierta, no sé si simpatía, ¿no? Pero bueno, hay cierto... mira, por decirlo de alguna manera, en este estado que estamos, ¿no? Difícilmente podemos analizar bien las motivaciones de los actores principales, presidentes, OTAN o Putin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero de entrada yo creo que esta decisión de Putin de dar tanto poder a estas organizaciones es un error de entrada, ¿no? Y el tipo de accionar que tuvo estos días, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es decir, si tiene una consecuencia o no, pero me parece como tiene una papa caliente a uno a otro, ¿no? Porque no, así, tuvo finalmente 3 accionales así, en un día bien erráticos, que no creo que puedan ayudar, ¿no? Aquí creo que lo que salvó, por ejemplo, de que esto pasara a mayores, ¿no? Y bueno, tú me confirmarás, fue el hecho de que no pegó este alzamiento, ¿no? No pegó, bueno, no alzamiento, pero este tipo de exigir no pegó, ¿no? No encontró aliados, y más bien lo que encontró fue una resistencia, ¿no? E incluso de las personas, ¿no? Por lo que pude leer en canales de Telegram, ¿no? La gente le decía a los soldados, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estás traicionando a la patria? ¿Por qué haces esto, no? Entonces, como decimos en México, ¿no? Le midió, ¿cómo se llama? El agua a los tamales, ¿no? Y vio el agua a los camotes. A los camotes, sí. Midió algo a los camotes, yo digo, no, pues no va a funcionar, ¿no? Y yo voy a quedar acá mal, ¿no? Sí. Pero en realidad, mira, en un estado fuerte, y aquí no es por comparar ni hacer un elogio a los otanistas, al contrario, ¿no? De verdad que no es nada de eso, pero ya parece que en un lugar como Francia o en Estados Unidos esto pasaría, ¿eh? No mames, allá en Estados Unidos, por ejemplo, por un ejemplo, si nomás por pasarte un alto o insultar a un policía, ya la policía te tiene en el suelo y tirándote gases, ¿no? Por esto sí, menos, bueno, ¿no?